Sin temor a equivocarme, me atrevo a decir que todos hemos estado cerca de un desastre natural. Algunos de ustedes los han vivido directamente, otros los hemos presenciado a través de los medios. Siempre vemos imágenes como estas, de sufrimiento y de mucha desolación. Es importante destacar que un evento natural no es lo mismo que un desastre. Un evento natural es parte de los procesos de la Tierra. Hay varios tipos de eventos, pero principalmente los geológicos, que tienen que ver con temblores, sismos, etcétera, movimientos tectónicos, y los hidrometeorológicos, que tienen que ver básicamente con el clima de la Tierra. A estos me voy a enfocar. ¿Qué hace que un evento natural se convierta en un desastre? Principalmente la vulnerabilidad de la población. Esto es, ¿qué tan preparada está la gente para realmente enfrentar el efecto de los eventos naturales? Si tiene recursos, si tiene planes de cómo puede protegerse, etcétera. Sobre esto va mi plática, la vulnerabilidad de la población. Podemos ver que, y ustedes han escuchado muchas veces, que puede haber un evento natural en dos lugares y que en unos causa una muerte y desolación terrible. Por ejemplo, en la ola de calor de 2013 en Europa causó como 90,000 muertos, mientras que una ola de calor similar en Australia, aunque afectó a 3 millones de personas, no provocó muertos. ¿A qué se debe esto? Otro ejemplo es en Venezuela, las inundaciones del 99 causaron como 30,000 muertos. Apenas en 2014 en Canadá hubo una inundación terrible que hubo 100,000 afectados, pero solamente murieron 5 personas. Esto se debe precisamente a qué tan preparada está la población para enfrentar los desastres. Además de todo este sufrimiento humano, existen pérdidas económicas muy significativas. En el caso de México, en el 2013 solamente se perdió el doble de lo que se perdió en los 13 años anteriores por desastres en el país. Esto obviamente tiene implicaciones muy serias para el desarrollo, pero también para las personas. Ahora, pareciera ser que cada vez hay más desastres, y esto se relaciona, como decía Paulina, con el cambio climático. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, a través de nuestra actividad humana, generamos emisiones de gases de efecto invernadero. Seguramente lo han escuchado. Estas emisiones de gases de efecto invernadero se concentran en la atmósfera y cambian las condiciones meteorológicas. De ahí que cada vez y con mayor frecuencia se observan eventos naturales con mayor intensidad y con mayor frecuencia. El punto aquí es que hay investigación seria al respecto. En agosto del 2015 sacó la revista Science un reportaje sobre cambio climático y estipulando que con un 99% de probabilidad este año, 2015, es el más caliente del que se tenga registro. Por otro lado, el mes de julio de 2015 ha sido el mes más caliente, el mes de julio más caliente de los últimos 100 años. ¿Esto a qué lleva? A que con mayor probabilidad se dé una incidencia de eventos naturales que, si no atendemos la vulnerabilidad de una manera correcta, nos va a llevar cada vez a mayor cantidad de desastres, con costos humanos y con costos económicos. ¿Qué estamos haciendo aquí en la Ibero para entender esto? Junto con varios colegas hemos diseñado un índice de vulnerabilidad ante desastres. Este índice de vulnerabilidad está definido por varios indicadores, desde geográficos, climatológicos, socioeconómicos, para tratar de agregarlos y ver quién es vulnerable a qué tipos de desastre. Lo hemos hecho a nivel estatal y a nivel municipal. Les voy a presentar los resultados principales y se dividen en dos grandes ámbitos. Por un lado, los impactos regionales y por otro lado, los principales factores a atender. Todo esto con el fin de hacer política pública que sirva para reducir esta vulnerabilidad. Los resultados regionales.
De los estados más vulnerables a las inundaciones son Chiapas, los más oscuros son los más vulnerables. En el caso de sequías es Tamaulipas, en el caso de granizadas es Hidalgo, en el caso de heladas uno de los más vulnerables es Puebla. Si se dan cuenta, estos resultados muestran colores distintos. ¿Esto a qué se debe? A que la vulnerabilidad ante distintos desastres es diferente. Eso nos lleva a plantear la necesidad de una política pública coordinada, pero diferenciada por regiones y por sectores, para que ésta tenga realmente una implicación. Entonces, en algunas se tendrá que ver qué infraestructura construir, qué planes de contingencia hacer. Entonces, lo importante de esto es precisamente destacar esta diferenciación que una política sola no puede resolver. El segundo tema es, ¿cuáles son los factores que inciden sobre la vulnerabilidad? ¿Por qué? Porque si los atendemos podemos hacer políticas públicas que sean mucho más útiles. La primera es la falta de capacidad institucional. Eso hace que la población sea vulnerable porque la autoridad y las comunidades no están coordinadas para que la gente pueda responder ante una eventualidad. No existen suficientes ni mapas de riesgo detallados por comunidad que sepan qué les va a afectar, dónde, en qué parte, en qué época del año. No existen tampoco planes de contingencia que todos tengamos claros. Piensen en sus comunidades, ¿saben qué hacer en caso de una inundación? Lo más que hay es un punto de encuentro. Entonces, eso es algo también muy relevante y sabiendo esta información se puede construir infraestructura adecuada para que la gente no esté en el camino del daño, digamos. Por otra parte, las anomalías climáticas es otro de los factores fundamentales, pero estas se pueden predecir. Existe información de cómo manejar, de qué hacer ante ellas. Por ello, es fundamental tener programas de alerta temprana. Estos programas de alerta temprana o alarmas pueden servir para las evacuaciones, pueden servir para que la gente se movilice, para que proteja sus cultivos. Entonces, este tipo de información ha funcionado en muchas partes del mundo, llega por celular y la gente sabe qué es lo que viene. Mucho se hubiera evitado en el huracán de hace unos años en Acapulco, si la gente no hubiera ido de puente para allá, porque hubiera habido programas de alerta temprana diciendo que no fuera la gente. Y por último, el otro factor es el rezago socioeconómico. La pobreza no es igual a vulnerabilidad, pero se puede parecer mucho. Estudio tras estudio muestra que la gente más pobre es la más vulnerable y una vez que sufre los shocks del evento natural, va a quedar más vulnerable aún. Entonces, esto es algo fundamental de atender, no por el cambio climático, sino porque es un problema de desarrollo nacional. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para poder usar esta información y resolver algunos de estos problemas, o al menos intentarlo? Primero, como estamos diciendo, uno de los factores fundamentales son las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que originan los eventos naturales. Por lo tanto, reducir emisiones es sumamente importante. ¿Cómo? Esto lo podemos hacer usando menos el coche, usando más bicicleta, apagando la luz, generando menos de estos gases que básicamente vienen de la combustión y del cambio en el uso del suelo. Esto va a hacer que haya menos anomalías climáticas y por tanto menos eventos extremos. El segundo punto es participar en campañas de cosas que parecieran desligadas, como por ejemplo campañas de recolección de basura. Esto va a prevenir inundaciones en caso de lluvias torrenciales. Campañas de reforestación. Esto es fundamental porque una sierra reforestada no se va a deslavar, no va a provocar una luz, no va a provocar un desastre. Y finalmente, campañas de acopio. La vulnerabilidad no es algo que se puede prever cuándo va a pasar, cuándo va a venir un desastre, cuándo la gente no va a estar preparada. Tenemos que estar preparados antes de que suceda un desastre para llevar todo lo que se necesita a los albergues. ¿Cuántas imágenes hemos visto de situaciones donde están las donaciones y estas no pueden llegar a su destino? Esto pasó en Haití, esto pasa en muchos lugares. Entonces, lo importante es tener bien equipados los centros de atención a la población para que cuando llegue ahí, eso no sea un desastre, sea simplemente una política que se está llevando a cabo. Entonces, la pregunta sería, ¿podemos prevenir
o solo podemos lamentar. Yo creo que podemos prevenir. Gracias.